Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación 48047, Sentencia SP 8064 del 7 de junio del 2017. En la mañana del 13 de diciembre del 2013, en la residencia que en esta ciudad compartían Germán Acisclo Cuevas y su esposa Jamie Pardo, aquel la agredió delante de sus hijos, primero con palabras injuriosas y luego cuando ella le trató de arrebatar una grabadora con la cual el procesado registraba únicamente las ofensas de su cónyuge, le dio una patada en su pierna izquierda, utilizando para ello unas botas industriales punta de acero, las cuales le generaron a la víctima una incapacidad médico-legal definitiva de 8 días sin secuelas. En audiencia preliminar realizada el 18 de septiembre del 2014 ante el Juez Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó a Cuevas Pérez la comisión del delito de violencia intrafamiliar agravada sin que se solicitara imposición de medida de aseguramiento. De igual manera, el 27 de febrero del 2015 se presentó el escrito de acusación con el citado punible. El 12 de noviembre del 2015, culminado el debate oral, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá condenó a 72 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por el mismo lapso, como autor del delito de la acusación, es decir, por violencia intrafamiliar agravada. El defensor apeló este pronunciamiento, pero el Tribunal Superior de Bogotá, a través de sentencia del 29 de febrero del 2016, lo confirmó. El abogado defensor presentó recurso extraordinario de casación, sustentando que el señor Germán había lesionado a la víctima con ocasión de una riña de carácter pasional, que no se configuraba el delito de violencia intrafamiliar, sino el delito de lesiones personales, y se habían cometido en un momento de ira derivada de una discusión con la víctima. Además, que hubo un error culposo debido a que se perdieron los estribos. Adicionalmente, el abogado defensor indicó que la Fiscalía nunca demostró que se había convivido con la víctima y que nunca se llegó al registro civil de matrimonio, entonces nunca se configuró el núcleo familiar. El defensor insistió que no era violencia intrafamiliar, puesto que no afectaba la unidad y armonía de la familia, pues el procesado y la víctima dormían en habitaciones diferentes. Por lo anterior, solicitó la nulidad de lo actuado desde la audiencia de imputación. El caso llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el cual consideró dos aspectos. El primero relacionado a que la víctima había agredido al procesado y éste le respondió, de modo que se trató de una riña de carácter pasional que configuraba el delito de lesiones personales en el marco de un momento de ira y de un error culposo al perder los estribos. Acerca de la riña pasional, la Corte indica que si el procesado fue agredido, ello no lo facultaba para agredirla, por el contrario, le asistía la posibilidad de denunciarla. Asimismo, que se acreditó el maltrato físico y verbal por parte del procesado respecto de la víctima, con las declaraciones de esta y de su hija menor, además de los 8 días de incapacidad médico-legal sin secuelas. Por lo anterior, la Corte consideró que perder los estribos no acreditó tal estado de intenso dolor producto de un comportamiento ajeno, grave e injustificado por parte de la víctima, pues solo se probó que ella pretendía arrebatarle una grabadora en la cual él registraba únicamente lo que ella decía. Por ende, no se precisó si se trató de un error de tipo o un error de prohibición, o un error vencible o invencible, por lo cual no se configuró ninguna exoneración o disminución de la responsabilidad penal. El segundo aspecto que evaluó la Corte es si el procesado y la víctima ya no hacían vida común y no dormían juntos, por lo que no conformaban el núcleo familiar, es decir, que no se vulneraría la unidad familiar, que es el bien jurídico tutelado. En esta ocasión, la Corte precisa que la violencia intrafamiliar es un tipo penal subsidiario, pues únicamente será aplicable si el maltrato físico o psicológico no constituye delito con pena mayor. Por otro lado, indica que la agravación punitiva aplica para quienes conforman de carácter permanente una unidad doméstica. Concluye la Corte que para la configuración del delito de violencia intrafamiliar es necesario que el victimario y la víctima permanezcan en la misma unidad familiar, es decir, que habiten en la misma casa, hechos que se configuran en el presente caso. En conclusión, la Corte indica que independientemente que el señor Acisclo Cuevas y la señora Jamie Pardo tuvieran una relación de pareja con frecuentes altercados y pésimo entendimiento, lo cierto es que convivían bajo el mismo techo, es decir, componían una unidad doméstica familiar. Por todo lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, resolvió no casar el fallo impugnado.